Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros a través de la señal de Canal 28 en Diversos. Este programa creado desde la comunidad LGBTQ y más hacia la sociedad en general. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre la discriminación que existe en la comunidad LGBTQ y más. Y para esto, tengo el honor de tener como invitada a la presidenta de la COPRED. Ella es la maestra Sofía Velasco. Sofía, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? No, hombre, al contrario, un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Sabemos que hace poco te integraste como presidenta de COPRED desde enero pasado. Así es. Y quiero primero que nada que nos digas qué es la COPRED. Claro que sí, con mucho gusto. Este consejo se llama Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León. El nombre es muy largo, entonces vamos a ponerle COPRED. COPRED. Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León. En el Estado de Nuevo León. Es un organismo de nueva creación. Se crea en este año, en enero de este año, con motivo de una ley que viene desde el 2017. No se había creado, apenas ya este gobierno tuvo la intención y la buena voluntad de crearlo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos o para qué surge este consejo? ¿Para qué es un consejo? Así es, este consejo, bueno, así se le puso, ¿verdad? Es un nombre, digamos, pero es una institución que tiene dos funciones principales. Tiene varias, pero vamos a ubicarlas en dos temas muy importantes. La primera es atender las quejas que se presenten por discriminación. Y la segunda, hacer acciones o programas preventivos en materia de discriminación. ¿Sí? Para atender las quejas, bueno, habrá un personal capacitado en el tema, quienes van a atender a todas las personas que sufran discriminación. ¿Y cómo vamos a saber si sufrimos o no discriminación, verdad? Sería la siguiente pregunta. Bueno, vamos a entender a la discriminación de forma muy sencilla, ¿sí? Como la negación o la negativa injustificada de un derecho, cuando nos nieguen un derecho que sea por motivo de nuestro origen, nuestro color de piel, nuestra identidad genérica, por nuestra nacionalidad, por ejemplo. Sí, por cuando haya una negación a un derecho por cualquiera de estas categorías, que así se les llama, estamos hablando, sexual. Claro, nuestra preferencia sexual, nuestra identidad de género, estamos hablando de una discriminación. ¿Sí? Entonces, bueno, para eso está el COPRED, para poder atender y recibir este tipo de asuntos. Sofía, cuando decimos discriminación, es una palabra yo creo que muy común en estos últimos 10 años. Ahorita actualmente ya aquí en el Estado de Nuevo León contamos con una Secretaría de Inclusión e Igualdad. Tenemos la COPRED que nos está apoyando, pero los ciudadanos tienen miedo o les da hasta flojera poner una denuncia porque anteriormente no se nos hacía caso. Sí, claro, puedo entender, ¿verdad?, esa situación. Sin embargo, bueno, la idea es que justamente este consejo pueda atender sus demandas de forma rápida. Estamos en este proceso de creación del consejo, ¿sí? Entonces, por ahora tenemos un número telefónico, un WhatsApp, donde nos pueden mandar los mensajes y ya después nos ponemos en contacto con ustedes para citarlos y para que comparezcan y para que nos cuenten en qué les podemos ayudar. Digamos que es un lugar seguro. Claro, totalmente seguro, con confidencialidad. Eso que tocas es bien importante, se me estaba pasando a mencionarlo. Las quejas en el consejo son confidenciales, totalmente, ¿sí? Incluso si una persona dice, es que yo quiero ir a denunciar, pero que no se sepa mi nombre, ¿sí? O que por alguna circunstancia tengo temor, bueno, hay una manera de que los datos puedan estar bajo reserva. ¿Sí? Para que esa persona no pueda tener algún tipo de amenaza o de alguna intimidación, hay esa posibilidad también. ¿Se ve mucho esto en dónde? ¿En dónde se ve la mayor parte de la discriminación? Bueno, vámonos un poquito a la historia. ¿Por qué Sofía es la presidenta? ¿Cuál es, digamos, tu carrera
para llegar hasta aquí? Yo ya me la sé porque ya lo platicamos hace ratito, pero me gustaría que lo compartieras con el público, que son las personas que deben de conocerte y que deben de saber la trayectoria que tienes tan impresionante. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mi historia en este tema, en temas de derechos humanos, es de hace más de 30 años, ¿sí? En la Ciudad de México. Muy jovencita. Muy jovencita, estaba estudiando la carrera en Derecho, estaba por terminar la carrera y me invitan a colaborar en la recién creada CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahí empecé mi carrera, te estoy hablando de hace más de 30 años. Anteriormente no se hablaba en México de derechos humanos. No se hablaba de derechos humanos, es más, yo cuando estudié la carrera, te estoy hablando de los 90s, no, eso no lo vi en clase, ¿no? Lo tuvimos que aprender ya en la práctica, en el ejercicio profesional. ¿Y actualmente sí se ven las clases? Sí, hubo ya planes de estudio que a raíz de esto ya se empezó a hablar de derechos humanos, ¿no? La CNDH empieza a tener así como más vigencia, va a hacerse más notoria, entonces la gente empezamos a preguntarnos, ¿y eso qué es? ¿No? ¿De qué se trata? Sí, ¿no? y tienes razón, ¿eh? Entonces, yo creo que así, todavía hasta la fecha mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué es? Claro, ¿y qué hacen, no? ¿Y qué hacen los derechos humanos? ¿Qué hace el COPRED? Ajá. Es defender la dignidad de las personas. En este caso nosotros el derecho a la igualdad y no discriminación. Son derechos que tenemos en la Constitución. El artículo 1 de la Constitución nos habla claramente de que todas las personas tenemos igualdad de derechos y no se nos debe discriminar por ninguna de las categorías que hace rato mencioné. Sí, entonces, bueno, la Constitución, y de ahí nos vamos a tratados internacionales que México ha firmado y que son obligatorias para nuestro derecho interno también. Hablábamos de que llegaste muy jovencita, hace más de 30 años, a la CDNH allá en la Ciudad de México. Después, ¿qué pasó? Y luego, bueno, estuve ahí varios años, luego en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por otros 15 años, y luego ya cambié mi residencia a este estado, hace 16 años aproximadamente, y aquí también hice carrera en el tema de derechos humanos. Tuve la fortuna también de ser titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado. Y luego, bueno, pues ya se me invitó a trabajar acá en este consejo y que, bueno, pues encantada acepté porque creo que es una tarea que ayuda a la gente, ayuda a que no haya violaciones a sus derechos humanos. Entonces, tú conoces bien los derechos humanos. Digamos que durante 30 años has hablado, has respirado, has comido y has cenado derechos humanos. Sí, claro, porque es una actividad en donde tenemos que estar al 100%, ¿no? Tenemos que estar ahí todo el tiempo, insistiendo, informando, señalando a las autoridades cuando es motivo de, en este caso ahora que me toca encabezar el COPRED, es importante que la gente sepa también que las quejas pueden ser contra particulares. ¿Sí? No solamente contra autoridades o servidores públicos, estatales o municipales, sino también contra particulares. Que en concreto, por ejemplo, alguna empresa, ¿sí? Por ejemplo, algún comercio, ¿sí? Algún restaurante. Que dan algún servicio y claro, que te discriminan. Y que discriminan o que no quieren brindarlo por una situación de discriminación. Entonces también ahí el COPRED puede conocer. Bueno, al llegar aquí a Nuevo León, ¿qué fue esa percepción que viste, que te diste cuenta que se tenía que seguir trabajando mucho en los derechos humanos? Sí, bueno, evidentemente hay derechos que están establecidos en la Constitución, pero que es necesario todavía hacerlos evidentes, ¿sí? Que la gente sepa y que hay que trabajar en los derechos de igualdad, en reconocer a la comunidad LGBT, por ejemplo, ¿no? Y que de este tiempo para acá, digo, se han estado ganando, ¿sí? En derechos de las mujeres, sí, que también ha habido avance, pero por ejemplo el que la comunidad LGBT pueda tener cuotas en los espacios públicos de decisión donde ya tengan postulaciones, eso también es de hace unos años para acá. El matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario, si mal no recuerdo, del 2017, ¿no? Entonces, bueno, pues son derechos que se han ido reconociendo, sí, que ha costado mucho también y que ha sido un gran trabajo también de ustedes, de los colectivos, por ir empujando esos temas. Fíjate que un lema de este programa siempre ha sido porque todos somos diferentes, pero todos tenemos los mismos derechos. Claro. Y es así, todos claro. tenemos los mismos derechos independientemente de lo diferente que seamos al resto de
del mundo. Así es, así dice la Constitución, ¿no? Puede haber algunos matices, ¿no? Pero al final es de que todos tenemos los mismos derechos. Por ejemplo, una persona privada de la libertad, bueno, pues evidentemente no tiene el derecho a libre tránsito. Acabas de tocar un tema muy importante. Una persona privada de la libertad. Yo sé que conoces muy bien acerca de este tema. Sí. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a los derechos humanos hacia esas personas que están pasando por ese proceso? Bueno, como lo mencioné hace un momento, tienen derecho a todos los demás derechos, ¿sí? A que tengan acceso a una alimentación adecuada, por ejemplo, a servicios de salud, ¿sí? Una de las demandas mayores de la población privada de la libertad es que no tiene servicios médicos suficientes, ¿no? Entonces, bueno, también ahí esa es una situación de una vulneración a sus derechos humanos, ¿no? Atención a ciertos padecimientos médicos, también tienen derecho a eso, a que se les dé el medicamento necesario. Derecho a la visita familiar, también. Derecho a no ser castigados injustificadamente, porque al interior también de los centros penitenciarios hay reglas que tienen que obedecerse, ¿sí? Pero también en caso de que alguien las haya infringido, hay que seguir un procedimiento para que no sean sancionados injustificadamente. Sí, entonces tienen todos los derechos, salvo el de la libertad de tránsito, porque incluso el derecho a votar ya también lo tienen, ¿no? Para las personas que están en proceso, es decir, que no han sido sentenciadas. ¿Se pueden casar? Sí, claro, por supuesto, sí, no hay impedimento para ello. Es más, hasta se organizan también adentro bodas colectivas. Y a mí se me hace muy, como que entra esa duda de que decir, una persona que está privada de su libertad puede formar una familia. Claro, totalmente, es su derecho, no está negado. Es un derecho. Es un derecho, sí. Es más, la visita familiar es muy importante para el tema de la reinserción social. Entonces, que la persona privada de la libertad pueda tener contacto con sus seres queridos, sí, es importante. ¿Para qué? Pues para que pueda tener este proceso de reinserción social. No todos los países tienen este derecho a la visita familiar o a la visita íntima. México sí lo tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo que hay es justamente de reinserción social. ¿Cómo logramos, cómo hacemos que una persona que está privada de la libertad pueda tener un proceso más, digamos, más fácil para que se reinserte en la sociedad? El núcleo familiar es importantísimo para no romper esos lazos sociales familiares, ¿no? Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar, pero te quiero dejar este tema aquí sobre la mesa para hablar regresando, que es acerca de las personas que viven con VIH, porque es un grupo también muy vulnerable y el cual también ha sido muy discriminado. Estamos aquí en Diversos, gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos, quédate. Y estamos hablando el día de hoy acerca de los derechos humanos y la discriminación que existe en la comunidad LGBTQ y más. Muy buenas noches, gracias por continuar con nosotros aquí en Diversos. El día de hoy estamos hablando acerca de la discriminación en la comunidad LGBTQ y más, y está con nosotros la maestra Sofía Velasco, quien es presidenta del COPRED. De este consejo que se acaba de ¿cómo se dice? De crear. Sí. Y nos quedamos con el tema de las personas que viven con VIH. Claro, sí, es uno de los grupos de las poblaciones que es discriminada o que tiene un alto número de discriminación. Y la verdad es que los derechos que tienen, bueno, tienen derecho primero a la confidencialidad, ¿verdad? A que una vez ya que haya un diagnóstico, tiene que ser confidencial porque es totalmente privado. ¿Esto qué significa? Que no se lo pueden pedir, por ejemplo, a la persona para solicitar un trabajo, ¿no? Eso no se debe hacer. ¿Qué pasa, maestra, cuando una persona ya está trabajando y de repente es diagnosticada con VIH?
Él tiene que No, decirlo a la empresa. Ajá, comunicarlo. No, de ninguna manera, porque esto, como lo dije, esto entra en el ámbito privado, ¿sí? En su esfera privada de la persona, que no tiene por qué comunicarlo. ¿Y qué pasa si se dan cuenta? Y si la empresa se da cuenta por alguna situación Ajá. y lo despiden, por ejemplo, sería un despido injustificado y una violación a sus derechos. Pero a veces ¿sí? no los una despiden. Discriminación. A veces los tienen ahí, Sofía, pero Aparte, los apartan. o sin convivencia. Exactamente. Eso es una manera de restringir sus derechos, ¿sí? Entonces ahí estaríamos ante un caso de discriminación. Pueden acudir a nosotros, ¿sí? Porque y te estoy hablando acerca de las personas que viven con VIH, pero también las personas que somos abiertamente homosexuales, también nos pasa ese tema. Eso está prohibido, sí, eso está prohibido por la Constitución, por la misma ley del Estado contra la discriminación, ¿sí? Ningún establecimiento mercantil, ninguna empresa puede discriminar. ¿Sí? Si eso sucede, están cometiendo una violación a los derechos de la persona. Hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo. ¿Y cómo le hacemos? Porque en un principio te lo decía. Sí. Y te soy bien claro. Tenemos flojera. Sí, porque no nos atendían. Yo sé que ahora sí ya tenemos la COPRED, ya tenemos otros organismos que sí nos escuchan, pero ya vienes como que de un... Claro, de un proceso donde dices, híjole, ¿y qué me va a garantizar? ¿No? Bueno, yo les pido confianza, yo les pido que es un organismo que estamos creando y que es nuevo, entonces necesitamos también que ustedes sepan, uno, que estamos y que confíen en nosotros para poderles atender. ¿Quiénes integran ese consejo? Ese consejo está formado por una junta de gobierno, Ajá. ¿sí? Donde hay representantes de diversas dependencias, pero también de organizaciones de la sociedad civil que fueron nombradas por el Congreso, ¿sí? Entonces esa es la junta de gobierno, que es el órgano de administración, ¿sí? Y por el personal operativo, que estamos justamente en este proceso de creación. Me decías tú hace un momento que son dos cosas, que es el apoyar a las personas que discriminan. Con las quejas, que ese es uno de los ejes del Consejo del COPRED, sí. Atender a las quejas, atender y resolver las quejas que se presenten por discriminación, y la otra es la parte preventiva o la parte de acciones de difusión, que sepan qué es el COPRED, que sepan qué es la discriminación, que sepan por qué no es posible que todavía en este momento estemos discriminando, ¿no? Una vez ya que tengamos las redes sociales, bueno, vendré aquí si me invitan para difundirlo y para que las personas sepan también sobre estos temas. Ahorita, si alguien nos está viendo en su casa de los 51 municipios de Nuevo León y tienen algún problema, ¿se pueden acercar mediante el WhatsApp? Mediante el WhatsApp, sí, que aparece en pantalla. Sí, ahí va a estar apareciendo ahorita en pantalla el WhatsApp. Ahí nos pueden escribir y con todo gusto les vamos a dar una respuesta. A veces tienen o tenemos esa necesidad de ser escuchados, porque venimos de haber tocado muchas puertas que no se abrieron. Claro. De haber sido discriminados hasta el momento de que hemos querido denunciar. Y no se ha podido. Vuelve otra discriminación. Claro, eso es importante y te entiendo perfectamente. Incluso el que no se les atienda también está mal y es un motivo, ¿verdad?, que no puede suceder más. Entonces, bueno, pues esta invitación, que tengan confianza en nosotros, somos un organismo de nueva creación y que tenemos muchas ganas de poder ayudarles. Bueno, ya hablamos acerca de la comunidad LGBT, donde hay varios matices. Uno de ellos es las personas que viven con VIH. ¿Qué pasa con la comunidad trans? Es otra comunidad que ha sido muy golpeada, que ha sido muy discriminada y que desgraciadamente esto las ha llevado hasta tener una calidad de vida muy diferente a los demás grupos. Claro, porque enfrentan lo que se llama interseccionalidad. ¿Sí? Interseccionalidad es cuando convergen varias discriminaciones, ¿no? Que puede ser por ser mujer, por ser parte de la comunidad LGBT o comunidad trans, ¿no? Por tener alguna situación incluso de la etnia, del origen, ¿no? Entonces todo eso se junta y se crea una interseccionalidad que origina múltiples discriminaciones, ¿no? Entonces sí es una población que ha sido afectada en temas del acceso al trabajo, por ejemplo. Sí es muy complicado que puedan tener un trabajo, el acceso a la salud también,
¿no? De hecho, también puede haber violencia hacia ellas. Ahí en el acceso a la salud, las mujeres que son mujeres trans, que son de esta comunidad, pues viven muchos problemas, desde que a veces los doctores no las quieren atender por el hecho de que son mujeres trans. Sí, y ahí hace falta nuevamente esta cultura, ¿no? Esta capacitación también a los servidores públicos o no, a quienes brinden los servicios médicos, para que también entiendan un poco de estos temas, ¿no? Y sepan que si cometen ese acto, pues están discriminando. Hay un tema que a lo mejor vas a decir es muy superficial, pero es importante, y sobre todo para las mujeres trans, los baños. Los baños, sí. No es superficial, de hecho es un tema, es todo un tema, ¿no? Y es muy importante. Pero digamos que la sociedad en general dice, se están preocupando por unos baños, porque no están en esos zapatos. No, claro, pero además eso tiene implicaciones médicas incluso, ¿no? Médicas, en el que una persona no pueda ir a hacer sus necesidades fisiológicas, eso puede tener motivo de infecciones que al final impacten la salud de las personas, ¿no? Yo sé que es un tema difícil de tratar y complicado, ¿no? Sin embargo, también tenemos que ir avanzando como sociedad en esos temas, ¿no? Una persona trans tiene derecho a utilizar el sanitario con el que considere que es de acuerdo a su identidad de género, ¿sí? O sea, como andan vestidas, como claro, se ven. Así es. O sea, si yo me veo como una mujer, tengo que ir al baño de una mujer. Claro, así es. ¿Y qué pasa si en un restaurante no te dejan? Si no la dejan, están violando su derecho y están cometiendo una acción discriminatoria. Y puedes poner una denuncia. Así es. Así es. Ya hay sentencias, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia donde ha señalado que el que a una persona de la comunidad trans se le niegue el acceso a los sanitarios de acuerdo a su identidad es una violación a sus derechos. Se le debe permitir el acceso, ¿no? Yo sé que es un proceso de cambio cultural, pero tenemos que ir transitando hacia allá, ¿no? También hay otros lugares, por ejemplo, que han decidido hacer baños neutros o baños unisex. Entonces ya cualquier persona puede hacer uso de estos baños, ¿no? Que son estos que se llama ajustes razonables, donde también los establecimientos, las escuelas, todos podemos ir haciéndolo, debemos ir haciéndolo. Ahí a veces que se cae en una controversia porque luego las personas heterosexuales dicen, pero es que las infancias, ¿cómo va a entrar al baño de una mujer y ahí hay niñas? Sí, por eso yo es lo que digo, ¿no? Aunque vayan las niñas o niños, las infancias, a un baño determinado, bueno, siempre van cuidados, ¿no? Tienen que ir ahí. Claro, deben de ir cuidados, ¿no? Hay que quitar todos estos estigmas o estos estereotipos, ¿no? Prejuicios que de repente tenemos hacia una comunidad, ¿no? Entonces, bueno, es un tema del que se tiene que hablar, hay que trabajarlo. Y te lo digo porque he estado investigando en ese tema. Yo tengo personajes que hago de comedia y que me personifico de mujer. Entonces he ido a unos restaurantes ahí para el sur de la ciudad y no sé a qué baño ir. Porque entro al de mujeres y me siento extraño, y entro al de hombres y también me siento extraño. Una vez estaba en el de hombres y entra un joven y me dice, ay, perdón, señora. Entonces, digamos que lo estoy tomando de esta manera porque eso es lo que me pasa a mí. Pero yo no tengo ningún problema, pero ya vivirlo, ya sentirlo, ya palparlo, ya estarlo todos los días viviendo. Claro, es terrible, es difícil, y te digo que implica cambios culturales, ¿no? Que no es fácil, todo cambio es un proceso, pero podemos ir transitando hacia allá, ¿no? Otra de las cosas es que, fíjate, hace unas semanas estuvo aquí, en ese mismo sillón, una mujer trans que vivió mucha discriminación. Pero ¿dónde crees que fue la discriminación más fuerte? En su casa. Claro. ¿Qué pasa ahí? Claro, sí, ahí también. ¿Qué pasa ahí? En este caso era su mamá la que la discriminaba. Primero por salir del closet y decirle que era gay. Después por vestirse de mujer. Y tercero, porque vive con VIH. Claro, es que, bueno, la discriminación para este grupo de población en general de la comunidad de la diversidad sexual, donde llegan a sufrir una mayor discriminación es justamente en la familia, ¿no? ¿Por qué? Pues por toda esta historia de costumbres que tenemos, ¿no? Donde hay muchos prejuicios, entonces hay violencia también, y claro, es el primer contacto, ¿no? Es el primer
núcleo. Claro. Entonces, bueno, si ahí también llega a haber alguna situación de maltrato, de violencia, por supuesto, son motivos de alguna denuncia. ¿Sí se puede? Sí, claro. Sí, bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Yo pongo una denuncia contigo. ¿Y qué sigue? ¿Qué va a proceder? ¿Hasta dónde vamos a llegar con eso? Nosotros tenemos que investigar, pedir informes, ¿sí? a las personas o las instituciones correspondientes, y si al final vemos que hubo una discriminación y que está afectando un derecho, se puede hacer lo que se llama una resolución. Y esa resolución tiene el carácter de que si no se cumple, por ejemplo, tú mandas una resolución y la persona o la autoridad o la empresa a la que va dirigida no la acata, bueno, la persona víctima la puede exigir a través de un juez. Ahí ya puede decir, claro, el COPRED me hizo esta resolución y la persona a la que va dirigida no la quiere cumplir, vengo entonces a exigirla a través de una vía judicial. ¿Sí? Entonces tiene esa otra característica, por eso es importante, pues, ¿no? El COPRED tiene otras funciones diferentes a otros organismos de derechos humanos. Me suena muy interesante y me gusta la idea de que nos des esa confianza, de poder decir, tengo a alguien que me apoye. Tengo un consejo que me apoya. Pero vamos a ir a otra pausa y ahorita vamos a regresar para seguir hablando acerca de la discriminación en la comunidad LGBTQI+. Está la presidenta de COPRED Nuevo León, la maestra Sofía Velasco. Lo dije todo perfectamente. Quédate con nosotros aquí en Divertido. Gracias por continuar con nosotros y el día de hoy estamos hablando acerca de la discriminación dentro de la comunidad LGBTQI+, pero la discriminación en general en una sociedad donde soy discriminado y yo mismo también discrimino. Entonces está con nosotros la presidenta de COPRED, de este consejo creado aquí en Nuevo León, y ella, su presidenta, es la maestra Sofía Velasco. Sofía, estamos hablando de muchos temas. Ahorita me decías, ¿qué más nos toca hablar? Podemos sacar infinidad de temas. Las infancias. Las infancias y a lo mejor voy a tocar un tema muy delicado, muy difícil de decirlo, porque hay muchas opiniones al respecto. Muchos dicen, es que con los niños no, es que a los niños nos deben de dar cierta información. Pero existimos ya personas adultas que fuimos niños y que fuimos niños que a lo mejor tenían ciertas modales, no sé cómo decirlo. Sí, claro. Amaneramientos, identidades claro. Que fuimos en esa época discriminados. Y que así como en ese entonces, ahorita siguen existiendo esas infancias. ¿Qué pasa con ellos? Porque no te permiten jugar en un partido de fútbol, porque no te dejan hacer muchas cosas por cómo eres por tu identidad, tú. Simplemente, ¿verdad? Porque claro, a mí me decían, no es que compórtese y siéntese bien. Pues así soy. Claro. ¿Qué hago? Sí, claro. Hace rato ya lo mencionábamos, ¿verdad? Que venimos, bueno, pues de una sociedad muy conservadora, machista, ¿no? Donde todos esos modelos tenían que ser así, ¿no? Eres hombre y entonces no puedes llorar, entonces tienes que comportarte, te tiene que gustar el fútbol, ¿verdad? Exactamente. Y a las niñas no, porque eso es de hombres. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, así toda una generación crecimos. Y eso le pasó a los niños varones y a las niñas mujeres. Y a las niñas también, por supuesto, ¿no? Donde no podías expresarte de otra manera, donde cómo si vas una a niña quería jugar fútbol, cosas de hombres, de niños, pues no, en mi época eso, ¿cómo estás jugando eso? ¿No? Claro. Bueno, sí, ciertamente en el caso de las infancias también es importante que cambiemos nuestra manera de pensar, ¿no? Que dejemos estas ideas, ¿no? Y que veamos que la diversidad es parte de la vida, que la tenemos que ir comprendiendo y que la tenemos que ir aceptando también, y eso implica un cambio cultural, un cambio de pensamiento. Porque mucha gente que dice, ¿no? Es que no deben de enseñarles sexualidad a los niños. Es que ese es un gran error.
Es que eso es un gran error, ¿no? Justamente hablar de esos temas en la familia, ¿cómo es? Complicado. Y a veces los padres, las madres no tienen las herramientas para poderlo decir. Conmigo ¿no? nadie habló. Para poderlo decir. De ese tema nadie tocó ese tema. Entonces dejan que la escuela sea la que enseñe, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se debe hacer? Es un tema además que habla de la naturaleza humana. Por lo tanto, desde ahí es el abordaje, desde la naturaleza. Es un tema que es importante que se diga con la finalidad de prevenir que pues embarazos adolescentes, por ejemplo, de prevenir algunas enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Cada vez las niñas y niños tienen sus relaciones sexuales a edad más temprana. Por eso es importante que hablemos de estos temas sin tabúes, sin prejuicios. Cuando estás niño y empiezas a entender esos cambios, pues empiezas a experimentar, claro, a descubrir, a buscar. Por eso es importante tener la información correcta, ¿no? Y que te la dé una persona adulta, un profesional que sepa del tema. Sofía, tú sabes que en nuestros tiempos no existía esto. No. Y ahorita tienen al alcance de la mano toda la información. Toda la información. Y que a veces no es la más correcta. Exactamente. ¿no? Y que pueden tener acceso a información distorsionada, información hasta peligrosa, ¿no? Entonces, por eso es importante que, por supuesto que los padres en primer momento, pero que también la escuela hable de estos temas, que los aborde. Sí, porque además también dentro de las infancias es necesario que sepan que hay distintos tipos de familia. ¿Sí? Ya no la familia tradicional que nosotros conocimos, sino que también hay familias diversas, ¿sí? Claro. Formada por dos mamás, formadas por dos padres. O hijos de papás divorciados. De mamás solteras, de abuelos, abuelas. Porque antes de nuestros tiempos, acuérdate, eso era... Sí, claro. O sea, que ser no. hijo de papás divorciados era como que. No era bien visto tampoco. Menos también de una mamá soltera o que decidió tenerlo sola. La verdad es que no era bien visto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que abrirnos también a esos temas y no estigmatizar a las niñas y niños que que vienen de familias de dos mamás o de dos papás, ¿no? Entonces, y en eso también ha existido discriminación aquí en Nuevo León. Hace unos años tuvimos un caso muy sonado que se volvió muy viral en cuanto a una niña que es hija de dos papás y que le negaban pues la educación en un colegio. Claro, totalmente una conducta discriminatoria, ¿no? Eso no puede ser posible. Hay que reconocer que hemos cambiado como sociedad, que hemos pues avanzado, digamos, ¿no? En ese sentido, y hay que reconocer a las familias, a toda la diversidad de familias, sin que esto implique que se vulneren derechos para las hijas, los hijos de estos matrimonios. En este tipo de cuestiones también la COPRED nos puede ayudar. Por supuesto, claro. Sí. O sea, la COPRED me va a ayudar en todo lo que tenga que ver con discriminación. Sean particulares, sean empresas, sean servidores públicos, autoridades. La misma familia. También, sí. Si está vulnerando un derecho, por supuesto que sí podemos. Conozco, por ejemplo, el caso donde una mamá y el papá están separados. Ella lo educa al niño de una manera y el papá lo educa de otra manera, siendo que el niño, pues es, digamos que un niño, pues como te decía hace un momento, con ciertos modales diferentes, más delicado. Claro, y que a veces uno de los dos no acepta, ¿no? En este caso, el papá no lo acepta. Claro, y que entonces entras en conflicto y le creas al niño, a la niña, conflictos también, ¿no? Por supuesto, sí, también ahí podemos conocer. Es una tarea muy larga, un camino muy largo. Muy amplio. ¿Sabes dónde te metiste, Sofía? Sí, yo sé que es muy difícil, pero también sé que hay que avanzar. O sea, al final, para eso estamos, ¿no? Hay que avanzar como sociedad también. ¿Cuáles van a ser tus metas en tu trabajo como directora de COPRED? Bueno, en este año lo que queremos es que la gente sepa quiénes somos, ¿sí? Que hay que posicionarlo y vamos a estar, ya pronto nos van a ver en redes sociales, nos van a ver afuera, ¿verdad? En las calles y por supuesto recibiendo y atendiendo las quejas también. Eso me encanta, y estamos a tus órdenes. Muchas en gracias. Lo que te podamos servir y apoyar en esta labor titánica, porque yo sé que es muy dura. Hablar acerca de derechos humanos a veces es hablar como si estuviéramos hablando de guerra. De otra cosa que no se entiende. Sí, para eso estamos, hay que difundirlo, ¿sí? Hay que capacitarnos y hay que ir aprendiendo también. Y que, por ejemplo,
¿qué pasa si yo tengo una empresa y yo digo, pues o sea, yo quiero que mis empleados y que mi gente sepan claro, podemos ir a todo capacitar, eso? claro, Ajá. podemos ¿Ese ir. servicio también lo van a dar? Claro, también vamos a dar ese servicio de capacitar escuelas, de capacitar empresas particulares, restaurantes, por ejemplo, ¿no? De que tengan protocolos que no violen derechos humanos, que no discriminen, también ahí podemos ¿Familias? ayudar. También. A lo mejor si se reúnen, ya ves que hay la junta de mejoras. Claro, la junta de vecinos, por ejemplo. Que diga, oye, pues que a venga. lo mejor tenemos un problema de discriminación aquí, en nuestra comunidad. En el parque, por ejemplo, en la alberca que no los dejamos entrar. Claro que sí. Es una gran labor, pero con mucho gusto. Fíjate que acabas de tocar un tema muy interesante, o sea, ahorita se me vino a la mente eso, pero a veces con los vecinos también hay muchos problemas de ese tipo. Sí, claro. De discriminación o que hacen un reglamento, ¿no? Que violenta pues los derechos de las personas, ¿no? Tenemos otra situación que está pasando mucho aquí en Nuevo León y que son los migrantes. Dentro de los migrantes existe una gran comunidad fuerte ahora sí, válgame la redundancia, de la comunidad LGBTQI+. Sí. ¿Qué apoyo se le puede dar a ellos? Es bien difícil, necesitamos ponernos en los zapatos de esas personas. Claro, cuando una persona decide salir de su lugar de origen solo con lo que trae puesto a veces, si bien le va que te viniste de la Ciudad de México para acá. Claro, es todo un cambio, ¿no? Exactamente. Aquel que deja todo es porque está en peligro, porque necesita hacerlo o porque aspira a tener un mejor nivel de vida. No es fácil salir de su lugar de origen, ¿no? Entonces tenemos que ser empáticos, tenemos que ser una sociedad empática. ¿Sí? De repente, por ejemplo, he sabido de casos donde la persona llama por teléfono a la policía porque no le gusta ver en el semáforo a una persona en situación de movilidad o migración pidiendo dinero o haciendo un servicio, ¿no? Cuando en realidad tenemos que ser una sociedad más empática y ver de qué manera los podemos ir, que sean parte de nuestra sociedad, ¿no? Que sean parte de nuestra cultura, darles oportunidades laborales, por ejemplo, ¿no? Y debemos de entender lo que todos somos migrantes. Todos somos migrantes, todos en algún momento, nuestros padres, abuelos, alguna parte de nuestro árbol genealógico. Claro, nos hemos movido. Exactamente. Porque es parte de la naturaleza humana. Y migrar no es delito, ¿no? Una persona por migrar no se convierte en delincuente. Entonces, eso es importante también tenerlo claro. Eso está muy bonito. Deberías de hacer una campaña. Claro, migrar no es delito, ¿no? Me gusta mucho. Así es, y no pueden ser detenidos por las policías a menos que hayan cometido una falta o un delito. Pero por querer saber de dónde vienen o por pedirles que les muestren su identidad, eso no lo tienen que hacer, ¿no? Sí, como te lo decía al inicio de este programa. Anteriormente, a uno por ser homosexual, por vestir de alguna manera, te llevaban a la cárcel por faltas a la moral y al buen gobierno. Así es. Ahorita la molestia también puede ser a personas de nuestra comunidad, pero también a personas, y yo les digo hermanos, porque somos hermanos, claro, hermanos migrantes. Sí, también. Y ellos también sufren en el camino diversas violaciones a sus derechos humanos, ¿no? Como que sean detenidos de forma injustificada o como que como que se les niegue el acceso a derechos. ¿Qué pasa con el derecho a la salud para el derecho a la migrantes? Salud? Ellos tienen el derecho a la salud. Si alguien se enferma en el trayecto, por supuesto que puede ir a cualquier servicio de salud público y se le debe brindar la atención médica sin costo alguno. Si esos migrantes viven con VIH, también se les debe dar su medicamento. medicamento. Medicamentos también. Si vienen con niñas, con niños también, que se les dé vacunas, por ejemplo, que se les vacune de acuerdo a la edad, al cuadro de vacunación, que se les inscribe en una escuela también. Para eso también tienen derechos, o sea, en esa parte sí no hay razón para que no se les brinde ni la educación ni el acceso a un trabajo. Muchísimas gracias por esta información. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Estamos con la presidenta presidenta de COPRED. De COPRED aquí en Nuevo León, la maestra Sofía Velasco. Y estamos hablando acerca de discriminación en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Quédate con nosotros aquí en Diversos. ¿Por qué? Pues porque todos somos diferentes, pero eso sí, todos tenemos los mismos derechos.
Gracias por continuar con nosotros. Queremos mandar un saludo a los 51 municipios de este hermoso estado de Nuevo León. Gracias por acompañarnos y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias, muchas gracias. Sobre todo a las personas que nos siguen en Instagram, donde hemos tenido una muy buena aceptación con los clips que suben de aquí de Canal 28. Muchas gracias a todos ustedes. Y estamos con la maestra Sofía Velasco, quien es la presidenta de COPRED Nuevo León, que es, COPRED es Consejo Estatal para prevenir y eliminar la discriminación. Consejo Estatal para prevenir y eliminar la discriminación. COPRED, por eso es más fácil. Si hablamos de discriminación, COPRED. Así es. Grábeselo muy bien en la cabeza. Ya hablamos acerca de la discriminación a las personas que viven con VIH, a la comunidad trans, a las infancias, que a veces que estas discriminaciones por lo general vienen y empiezan en la familia, que eso es bien difícil. En las escuelas, los mismos compañeros. Así es. ¿Cuáles son, digamos, que los temas más recurrentes que ves tú? En el largo de tu carrera sobre los derechos humanos, ¿cuáles han sido, digamos, que los temas más fuertes o que digas tú, ay, esto? De discriminación, claro, que sigue existiendo. Bueno, sin duda alguna, las detenciones injustificadas o las detenciones arbitrarias, ¿no? En este caso, a la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Por la apariencia física también, ¿no? O por algo que de repente dicen es una categoría ahí como media rara. Y en este caso, ¿la COPRED no tiene algún órgano de emergencia que en dado caso que tengamos una detención, que alguien que nos pueda apoyar de manera? En estos momentos no. Ajá, pero sí va a haber. Claro, está pensado para que podamos tener servicio 24 horas, ¿sí? Ajá. Yo espero que en un futuro próximo ya lo podamos tener y ya les pueda decir, atendemos 24 horas. Por ahora, por el momento, no. Yo tampoco quiero decirles mentiras o falsas cosas, ¿no? Sino lo que tenemos ahora es este servicio, ¿no? De atención, digamos, ¿no? Entre semana, de lunes a viernes. Pero si eso llega a suceder, de todos modos pueden hablarnos y para que nosotros, en cuanto sepamos de eso, pues inmediatamente poder tomar cartas en el asunto, ¿no? Eso es muy importante conocerlo y saber que debemos de ¿por qué se tiene que denunciar? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque en la medida que haya una cultura de denuncia, ¿sí? Nosotros vamos a poder saber en dónde están aquellas discriminaciones, ¿sí? Y podemos hacer un mapa después, por ejemplo, en un año y decir, bueno, en Nuevo León vemos que hay este tipo de asuntos en estos lugares, con estas autoridades o con estos particulares. Y eso nos va a poder servir decirle a las autoridades en dónde hay que incidir. ¿Cuál es el foco rojo? ¿Cuál es el foco rojo? ¿En qué lugar? ¿En qué colonia? ¿Sí? Entonces, con cada denuncia, además de que se va a ver en lo particular cada caso, eso nos va a ayudar a crear una base de datos para que después de un tiempo podamos decir en dónde hay más incidencia y en qué tipos de casos, para que haya una política pública que Sofía, mejore. y se le va a dar seguimiento a todo, a cada una de las denuncias que lleguen a la COPRED, se le va a dar el seguimiento. Todas tienen ese seguimiento porque así lo dice la ley, ¿sí? Entonces no hay manera de cerrar un expediente hasta que esté totalmente cumplido o a satisfacción de la persona, ¿no? Que haya denunciado. ¿Cómo llegaste tú a ser la presidenta de la COPRED? Fue una invitación por parte del gobernador del estado, ¿no? Quiero pensar que fue también con base en la experiencia y en la trayectoria de su servidora en este tema, ¿no? De más de 30 años de trabajo. Es importantísimo la labor que se está haciendo, porque luego mucha gente no sabe y no conoce la labor que se está haciendo en este nuevo gobierno. Claro. Es importante. Sí. Tanto tú, que has sido invitada, como la maestra Marta Herrera, que también tienen esa labor de apoyar, digamos, que a esas comunidades que han sido violentadas y que han sido vulneradas. Claro, y que además es importante decirlo que desde esta secretaría fue también el impulso que se le dio a este consejo, para la creación de este consejo. O sea, desde la Secretaría Desde la Secretaría de Igualdad, ¿no? E Inclusión, fueron quienes estuvieron también, además con organizaciones de la sociedad civil, pero quienes vieron que era necesario que este consejo, que ya estaba en la ley desde el 2017, ya
pudiera crearse. ¿Y la COPRED tiene algún lugar físico? Sí, ahorita estamos en un edificio, tenemos una oficina ahí, mientras, ¿verdad? Ya podemos tener una oficina propia. Estamos en Doctor Cos 731 en el piso 14. Ahí estamos, pues atendiendo también físicamente. También podemos llegar ahí. Claro, también pueden ir y presentar ahí su queja, su denuncia. Si necesitan alguna orientación, también ahí se les puede recibir personalmente. ¿Cómo no tener miedo de denunciar? ¿Cómo le hago para no tener miedo, para no sentirme que me van a volver a fallar? Bueno, yo ahí sí les pediría la confianza, que confíen en nosotros, ¿no? Que además todo se maneja con estricta confidencialidad, ¿no? Esto me parece que es muy importante porque en este tipo de denuncias o de violaciones a derechos humanos contra la discriminación, pues sí puede generar cierta angustia o cierto temor. Que sepan que se les va a atender con la confidencialidad que el caso amerita. Oye, Sofía, y esto lo tiene que ser la persona que ha sido discriminada. No puede ser de que yo vea que... Su representante también. Ajá. Sí, si una persona quiere interponerla por medio de otra, por medio de su representante, también lo puede hacer. Sí, sin ningún problema, ¿no? Pero en dado caso de que, digamos, yo vea en mi trabajo que alguien está siendo discriminado, ¿yo puedo ir a poner la denuncia o no se puede? Tiene que ser la persona. Tiene que ser la persona para tener el consentimiento de la persona, ¿sí? Que ella es la agraviada directamente, sí, para poder entonces actuar, ¿no? Esto sí es importante, el consentimiento de la persona directamente afectada o presunta víctima. Y como lo decías hace un ratito, y es importante volverlo a recalcar, estas denuncias pueden ser a todo tipo de personas, no necesariamente que tengan que ver con gobierno. A particulares, a empresas, a restaurantes, a obviamente servidores públicos, también autoridades, pero también a particulares. Esto es, digamos, la novedad que tiene este consejo, ¿no? Que es un organismo que puede conocer de quejas contra todas las personas que hayan cometido actos de discriminación. Y voy a sentirme acompañado de la COPRED en algunos momentos. No, bueno, desde que se pone la queja, ¿no? Desde la que persona acuda con nosotros va a sentir que está acompañada, se le van a brindar todas las medidas de protección, incluso, ¿no? Incluso si hay alguna situación urgente, se pueden mandar medidas precautorias para que cese la discriminación en ese momento, ¿sí? Entonces la idea es que se brinde un servicio con todo el acompañamiento. ¿Prescribe? Es 1 año, sin embargo, 1 año a partir de que la persona sepa o tenga conocimiento de que suceden los hechos, ¿sí? De que se dan. Pero en casos que pueden ser graves, se puede ampliar el plazo y ahí no hay plazo, ¿no? Sí, en casos graves, sí, ese plazo se puede ampliar sin ningún problema. Pero lo importante es que si ahorita estás viviendo algún tipo de discriminación, te acerques a la COPRED. Así es, sí, ahí los vamos a atender con mucho gusto, los podemos orientar. En caso de que no seamos competentes, les podemos decir a dónde sí pueden ser atendidos en caso de que no sea competencia de nosotros, pero pues sí que nos brinden la confianza de poderlos atender. Ahorita van a aparecer en pantalla el teléfono, el WhatsApp, donde puedes mandar cualquier tipo de queja que tú te sientes vulnerado, te sientes discriminado, sientes que en tu área de trabajo o con tu familia o en la escuela, en tu círculo social. Claro, en todos lados, en todo tu entorno, si consideras que estás siendo víctima de una discriminación, puedes acudir a nosotros, al COPRED. Quiero felicitarte, Sofía, por la labor y por el trabajo tan arduo que has hecho. Más de 30 años dedicándote a los derechos humanos. Eres la mujer que se necesitaba en este organismo. Gracias. Estoy a tus órdenes. ¿No? Y nosotros también, nosotros como comunidad también estamos para apoyarte y para decirte que no estás sola en este arduo trabajo y vamos a hacer las cosas juntos, que es lo más importante. Con mucho gusto. ¿Algo más que deseas agregar y darle una invitación a la gente para que no tenga miedo y para que se queje? Claro, sí, que vaya, que sepa que estamos ahí para ayudarle, para brindarle ayuda. Es importante que tengan confianza en este organismo que es nuevo, que es de nueva creación, pero que poco a poco ya van a saber de nosotros y es necesario que si están sufriendo algún tipo de discriminación o consideran que están en esa situación, que no duden, que nos busquen. Estamos para servirles. Muchísimas gracias, Sofía. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que existe COPRED aquí en Nuevo León y tenemos una presidenta, sí, una presidenta mujer
que es Sofía Velasco y que está con toda la disposición de trabajar por el bienestar de todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Yo los espero la próxima semana. Yo soy Jerry Garza y esto es Diversos.